Eh, Cuando Carlos Holmes Trujillo dice que fumigando con glifosato se le quita el negocio de las manos al narcotráfico y que el narcotráfico así no puede seguir financiando las masacres, ¿por qué? Es decir, o mejor dicho, ¿por qué se plantea esa solución? Es decir, ¿por qué llegamos de una ola de masacres a plantear otras aspersiones con glifosato? Compartimos la pregunta en la inquietud porque en realidad el salto de argumentación o de lógica no es claro. Estamos ante una situación de escalamiento de la violencia en unos territorios donde sí, los cultivos ilícitos son uno de los factores y los actores del narcotráfico son uno de esos actores que potencian la violencia. Pero lo decía Kyle Johnson en una entrevista muy buena que le hicieron en 070, y es que el narcotráfico hay que mirarlo en sus justas proporciones, es decir, en cuestiones de modo, tiempo y lugar. El modo es cómo se inserta el narcotráfico en una sociedad, en una comunidad, a través de disputas entre distintos grupos asociado a esas disputas puede haber conflictos. En el tiempo es, como decía él, entró antes o después del conflicto armado, qué relación tiene con el conflicto armado y los diferentes actores, y en el lugar, el narcotráfico florece en aquellos lugares donde hay un control institucional muy débil, hay ofertas económicas muy bajas para la población y hay unas condiciones de pobreza estructural que hacen que las economías ilícitas sean la única opción viable para muchas poblaciones pobres. Entonces, de ese diagnóstico, llegar a que la fumigación es la manera como se pueden reducir las masacres, pues hay un salto que no tiene ninguna lógica. Más teniendo en cuenta que la fumigación aérea ha probado ser muy poco efectiva en el largo plazo. Obviamente, a lo que alude el ministro es que es efectiva porque muestra unas cifras que hablan del corto plazo. Obviamente cuando uno fumiga pues vas a tener resultados inmediatos, pero en el largo plazo lo que ha demostrado la fumigación, y esto ha sido probado alrededor de muchos estudios, es que o se desplazan los cultivos a otros territorios, a zonas protegidas, a parques naturales, se amplía la frontera agrícola, lo que se llama el efecto globo, es decir, que lo que hiciste fue empujar un globo aquí y se desplazó el aire acá, entonces desplazaste esa economía, pero no la destruiste, está bajo una ilusión de que manejó el problema en el largo plazo, pero lo que hizo fue o agrandarlo o desplazarlo. Y por el contrario, estrategias que son más, digamos, más amigables, como la sustitución voluntaria, tienen mayor potencial de ser sostenibles en el largo plazo. Y la sustitución voluntaria, cuando está estructurada alrededor de solucionar esos problemas estructurales que llevaron a poblaciones campesinas a cultivar coca, como por ejemplo tener acceso a los títulos de la propiedad, tener acceso a créditos para invertir en la tierra, tener acceso a mejores cadenas de producción. Todo eso lleva a una eliminación más sostenida en el largo plazo. Si bien la fumigación, como dice el ministro, seguramente va a tener ese resultado inmediato de eliminar la coca, en 10 años o en 5 años estaríamos en el mismo lugar si no solucionamos los problemas de fondo. Y las apuestas del acuerdo de paz eran esas. Por eso el punto 4, el programa de sustitución, estaba vinculado a la reforma rural integral, precisamente para hablarle a los problemas del campo y lograr solucionar esos problemas estructurales. Entonces, cuando el ministro dice que aquellos que nos oponemos a la fumigación estamos achacando el incumplimiento, sí, es que estamos achacando el incumplimiento es precisamente de esos componentes que a lo que le apostaban eran a una transformación territorial y a una transformación que pudiera hacer sostenibles los esfuerzos por eliminar los cultivos y que por ende también al eliminar los cultivos, en eso estamos de acuerdo, se le quita el poder a los grupos criminales. Pero con la fumigación eso no es tan transparente porque volvemos una cosa circular en que vamos desplazando esa economía a otros lugares que tengan las mismas condiciones de pobreza.